No, pero hay quien tenga. Hola. Hola. Ya había una libreta. No tengamos nada. Saludar ahí. Hola. Saludar, ¿no? Un poco general, pero la misión, objetivos, estructura, toma de decisión, que os especiamos en tres preguntas. Empezamos la primera, que tenemos que clave, que Ourense en común y cada uno debe ir Ourense en común de aquí a 2 años. Bueno, pregunta, ¿verdad? Esta pues una primera pregunta que una acción del mundo, y luego empieza a volver a hablar, y le diga que está hablando y bueno también. ¿Vamos a autolimitación? Sí, bueno. Hacemos los nombres es decir, que estamos cubos bancarios. ¿Qué pasa? Que en esta bancaria es que uno puede estar conectado en un collar corriente de río que yo creo que a nuestra misión sería gobernar para hacer esta misión hay que tomar una misión, está tratando de imponer, no, porque ha razonado que una misión que para el territorio que dice que está todo muy explicado, de esta manera la gestión cada vez yo particularmente otro día también estamos en una época que se llega a decir 12 años porque estamos viviendo también otro colapso económico completamente brutal. China está con datos estadísticos
falseando, se define en una tecnología. Entonces, ellos podemos encontrar dentro de los bancos centrales europeos quebrados, bancos centrales europeos destrozados. No, de repente con la realidad, los bancos valemos y como volveríamos como antes. Yo era Pero precisamente es cuestión de la cadera, por decir. Yo sabía cómo soy famoso, o la porque hay dinámica igual, existe un esfuerzo, como me gustaría verlo, porque se mueven en supercorpos, la sede, movimiento que teoría igual que nosotros capacidades
enfermedades conscientes de como transita con las costumbres políticas que están muy asentadas, será complicado. Esos conflictos, si hay que hacerse interesante, manual de disfrutar de resultado. Si queremos encontrar definitivas significa o extensión que todo se además, depende de la red. Es una vez esa la palabra. Esa red determina la mecánica del funcionamiento, organizando palabras la subsistencia a largo plazo pasa por la resistencia. Esa resistencia que nos escoge ahora, estamos en una especie de lógica, ahora certificados, pero a la medida de que podamos seguir adelante con esa resistencia, eso produrá que vendas de necesidades, ¿cómo se llama? Montañas, debemos estar intervenidos en la cultura que es necesaria para vivir momento dado discrepancias personales o para tener lugar a una comida de ellos. Nos quedamos que tenemos pero a espontaneidad dentro de esa cultura de sus principios que vais llegando a la dinámica eso va a ser pero bueno, estamos dentro del objetivo final es determinan las plataformas no lo determinan, visualizamos esta nivel auditorio. Claro, que está poniendo la enseñanza que está poniendo las posibilidades que tenemos, es una tremenda librería de todo lo que pasa. Ahora hablamos del tema también. Si tuviéramos capacidad para ubicar cómo se reparten las viviendas sociales, o bien podríamos seguir un auténtico tomo de adhesión de una segunda o simple feito da nosa existencia resistindo imperfecta e sin capacidade de dominio real de hacer una función sobre ese valores a non solamente a preparo e a sacar o poder personal os simples e máis a comando deben ser observados e impedidos que prospere a sociedade. Yo creo que hacemos un elemento transformador o innovador. Yo creo que eso es una de las cosas. Yo pienso que podríamos encargarnos de eso, no estamos consiguiendo estamos haciendo un movimiento pedagógico, por lo menos para los que están gobernando, para empezar a utilizar términos que ¿dónde ahora pensamos que esto sigue así, hacia resistencia que vi Roberto Racha. No estamos hablando como si mañana habría que preparar la dinámica, volver a hacer la
Esa cuestión que está habituada, no son capaces de ver que hay una manera, hay que aplicarse más. Luego, si hay podemos contar ahí, casi la cuerda. La posición, Veo el proceso de compresión diría que es anterior a un tiempo electoral. Pero a confluencia diría que será anterior Sí, no, No sé si quiere otra cosa. ¿Para dónde deberíamos ir? Organiza el desorden social, político que hay en la provincia. La madre de los países, la toma de porque no creo que no somos un partido político. Me parece extraordinario. Una cuestión sumamente positiva. Pero para ser hay que haber vivido. De tamén muerto. Entón,
hay que distanciarse de toda estructura de partido político. Temos sempre ese problema seminal, ese medo de que podamos, como nacidos no partido político, acabar sendo partido político. Si eso é un medio persoal que tendo o colectivo, que penso que tamén é unha cuestión colectiva. Aí debemos marcar sempre esa diferencia. Debemos ser colectivo, non individual, colectivo. Participación colectiva, hacer colectivo. Eso é o que quero que se sabe. Que queremos transformar o mundo. Transformar o mundo é unha cuestión puramente material. É dicir, vivimos nunha sala. O ser humano sabe un poder de coñecemento tecnolóxico brutal. Jamás conhecido na historia da humanidade. Nun tempo fortísimo. Vemos unos peligros ecológicos de mundo extraordinarios. A pesar de esa potencialidade tecnolóxica, o ser humano sigue morrendo de fame, de sed. Nós queremos transformar eso. Queremos ese reparto da riqueza do mundo, ese reparto da riqueza do conhecimento, da tecnoloxía e da potencialidade. Queremos que non estén máis de uns poucos. Queremos transformar as nosas vidas, cambiar as nosas vidas e transformar o mundo. Eu, desde Ourense, desde este espacio de tempo, quero transformar o mundo. Non me vale transformar o mundo. Teño que actuar dela, evidentemente. É aí onde estou. Pero para transformar o mundo. Ese é a minha. Actúa lo que global, actúa... No, señor, é que é esa. Como non podo, como non sei. Actuar lo que haces en global. Ese é. Desde logo, somos políticos. Digo partido político, partido. Como seres humanos vai no noso ADN para a supervivencia o vivir en colectividade. Si non, ou nos salgamos todos ou non se salga. Se non hai que preparar todo, non hai que preparar. Como sigue estando en frase, se queres? Campiñas, lógicamente, incoherencias, contradiccións. Bueno, no sé si alguien quiere... Sobre este tema, de la porque... Claro, que le vamos a decir si alguien quiere aportar algo más, marcar algo dicho, se lo volverá a debatirlo, porque vamos 20 minutos. Vale, dejamos la idea de que un versículo para donde vino vale, eso es lo que necesitamos. En este chat, y aquí es donde hay un chulo. Ok, claro. Si te digo en base a que y así dice. Mira, hacemos como antes, pero intentamos ser más, bueno, quizás menos tiempo para luego... Según lo que nos dijiste anteriormente, ¿cuáles son para ti los elementos clave? Para mí un básico, que é a correcto. Por lo tanto, a colaborar. E non crear o sea, a persoa debe contar nominativamente. Debe ser sempre colectivo. Que para eso non se pode crear
como diría, crear unha cuestión pivotante sobre determinadas persoas, ou que esas persoas, eso hai que deshacer, eso ten que ser cambiado. Donde todos estemos colaborando constantemente participando do proceso. E cando se explica, creamos un grupo de trabajo. Creamos un responsable dese grupo de trabajo. E ese responsable ten que ser pivotas todos sobre él. Pode ser circunstancialmente, pero non debe ser moi corto. Debe ser moi corto. E debe estar constantemente rozando eso. Eso pode ter dificultades, pero eu penso que pode ser haber unha maneira de funcionar moi ben, porque tenemos que estar todos constantemente atentos a xogar, colaborando e participando, o sea, que definitivamente non hai o organizador, somos todos o mesmo. Somos todos os que estamos volcando aí interés, participación, ideas, constantemente, traballo, etcétera, etcétera. Non podemos deixar sobre 3, 4 persoas que o pagan. Non, eso hai que romperlo. Como? Eu digo que é eso. Non crear a cadeira que ocupa a cadeira. Se ocupa a cadeira, pois ahora tú eres solvente. Non, esa cadeira logo vai ser ocupada por ti. Tens que estar atento a sombras do que esa cadeira supón. E por que tens que estar tamén. Eu teño que estar tamén. Iso hai que lograr. Tampouco sei moi ben o que quero. Bueno, eu entendo colectivo. Tengo que cadeiras digo tal, que as miñas limitacións e con as miñas limitacións que poda ter, pero eso tamén digo que se vesa as limitacións de todos aportamos en todo. Todos servimos para. Vale. Sí, está entendido. Sí. Bueno, eu teño entendido. ¿Cuáles son motivos para poder organización? Así como Ahorita la loita. eso es el siguiente paso. Organizar ese saber colectivo. Es visibilizarlo para el exterior. Sea visible. Todo está non c'era che tu parlare una parte di che non vale però non è un reale, no? Pero cando vamos a función ainda que non sea porque non conseguimos a perfección tirar a toalla es una acompañada que la realidad esa realidade é un elemento importantísimo que non anula a estructura que crea os poderes. E xa é fundamental que usamos tamén de realidade o concepto de arte. Eso que dice ele, que non sei se contigo como que é fundamental, pero un xeito non permitir ou exigir esa rotación, non sei se exigir o ideal.
que lo debe andar, Comenzar. pero de una manera real, dinámica, que sea efectiva. No es decir que orientamos a estar, no. Ahora toca el señor. ¿Qué tiempo tienes para aplicar? No sé, ¿de qué manera te poner? Vamos sacar algún material. Sin material. Si puede ser, si es boa, si somos seres perfectos, si tenemos una gran capacidad de trabajo, Somos entonces, pues acá matamos a espontaneidad, no somos capaces de dar respuesta a las necesidades como ahora mismo, en el caso de los mundiales, está saliendo, acaban de salir a más de sus platos mundiales básicas que se acaban de mandar completamente una mesa de trabajo. Que cuanto más nos sentamos todos o tenemos para atacar el problema, la amplitud que tenemos. Eso es victoria, responsabilidad. Bueno, bueno, los términos de pedagogía, pedagogía, claro. Pedagogía es el compañero está muy claro. La pedagogía del sistema es un ejemplo que no me está diciendo que está filmado por tema de a casa de llegó automáticamente con video, mira, con lunes a ellos. Ese es el camino de cuidar. Que cada uno de los suma, según día, que se vaya a ver un punto. Siempre pasa, mira, observa, pasa, hay que sumar. Acabamos de salir también. Ya mirar. No conseguimos nada, ya mirar. Es necesario también, pero puedo participar en la realidad, bueno, ¿qué cosa sucedió? Igual después pasa Vale, Marcos. Como siempre hablaba de que a gobernar a día de ahora con todos los que consideramos que son claros partimos de que entonces yo siempre diría para cantar esa versión que gobernar tanto en diálogo con cualquier municipal,
A ver, porque al final estamos todos, al final estamos en la lección y contando los costes, no me mantener lo que podamos sería una formación luego decir, sabemos que no se lo gobernaría, podemos contar que se tendría que gobernar a toda la sociedad, que pedagógicamente formará lo que equilibrio está repartido. No académica, vamos de formación, digamos, de experimental, de ensayo-error, normal, de crítica, seguro porque si información, por ejemplo, colectividades generan menos que no sé lo que va a quitar. Tenemos que extender. Pero para gobernar, creo que nos podemos encontrar dentro de 4 años, estamos viendo que la vez no falta información gobernanza que a la sociedad ya está creciendo. Si prometes una cosa, otra fuera de cambiar. Sí, ahora vamos según todo lo que propusiste su objetivo y su momento, ¿cómo le vamos a hablar? Principalmente, nos vamos a empezar en porque realmente no hay ¿cómo le van a aparecer los entre comunicación, modificar el cambio de estructura y qué modificar y cambiar la dinámica que tenemos la forma de Son las 11, entonces tenemos que terminar. Sí, pero sobre 15-20 minutos. Claro, te iba a decir, entonces, 15 minutos, para luego tener 20 minutos para sacar las conclusiones que también. Yo creo que la toma de decisión no confío en el ser humano. Confío en el ser humano que confío en una parte de la universidad. Son las palabras que salen de nuestros documentos. Desconfiando en la universidad, no creo que nadie, en cualquier grupo de trabajo, le encomienda una misión que necesariamente tome una decisión que sea encontrado colectivo. Entonces, para agilizar una toma de decisión, confiaría en la universidad. ¿Qué pasa? Cuando depende de las universidades, pero esto conlleva responsabilidad. Lo que sí es necesario es llegado un momento que alguien en la colectividad denota una falta de honestidad, decisiones no autoridades. ¿Cómo? Ser miembro de este conjunto instituido para tener responsabilidad.
Desde tu criterio actual. Algo es como que en vez de ponerlo previo, hacer la posterior, ¿no? No se enfoca posteriormente, la posterior de esa estructura ya de la de asamblea, que votan como episodio, exige responsabilidades por el cumplimiento, digamos. Asamblea ordinario. Sí, sí, asamblea. Porque era igual. Bueno, digamos que eso también se regularía, porque asambleas ordinarias serían las centrales, que no son los que serían. No llevar todo a asamblea. Eran asambleas casi quincenales pero autonomía por dar. Solo un maquinista. Entiendo que no solo grupos de distancia, las dos grupos de radio, porque bueno, pero podías escucharlo. Dale, Robert. Pero también es pensado por claro, vas a poder política que sean con instrumentos donde nos autoevaluemos, donde repasemos esa búsqueda de la apertura por el que de alguna manera hay que buscar un espacio donde se identifiquen los espacios que dinamizado dentro de ese sentido
Porque en un espacio similar, igual que si es un trabajo, no sé, pero tengo que estar presente, mirando, la ciudadanía tiene que poder sentir que participa de lo que está pasando institucional. Porque no, no sé, de alguna manera, no sé cómo, pero esas cosas que ponemos, yo por lado, nosotros podíamos tomar mensualmente, tampoco quizás a la campaña de fuera porque si yo quiero acabar en su primer durante esa relación con esa parte continua, vamos a utilizar un poco de tengan dos culturas, una cultura balear, que vais a cambiar. Por ejemplo, vamos a un grupo de trabajo pero para mí sí que para encomendas y eso es una herramienta que tenemos en la mano por el ojo. Y yo lo de los valores yo quiero que sea ¿cómo organizar el vuelo? Bueno, sabiendo que tenemos y además todas esas organizaciones tienen experiencia y variedad. Yo lo que me voy a desconfiar, por ejemplo, un partido de responsabilidad de en la medida que inteligente y a todas sí, probablemente me expliqué un tiempo de explicarle. Cuando yo digo que colectivo, hay que votar a máis partidario. O importante é a obra. Non se un é arquitecto con un nome, outro é un peón que non ten nome.
incluso se é home e a muller non existe que a historia da humanidade nominativa, este de todo, o rei, o faraón, tal. Onde está o ser humano? A cuestión colectiva. Eso hai, por exemplo, é igual, eu non sei calcular, pero sei por Rodrigo. A cuestión é que estamos no mesmo nivel. Estamos no mesmo nivel, estamos de acordo para construir unha obra que vale a pena construir. Que non, pero aí, entón como nos de acordo? E xa non ti como arquitecto ou como peón, como seres humanos, eu o que digo. Non sei se explico. Eu mesmo logo se aquí como está. Por lo tanto, non ten que ser nominativo. Non ten que ser nominativo. Sí, pero non podo. Ten que mejorar. Non quero que me gobernen. Non quero. Estamos en un momento histórico onde incluso a superación, o paradigma da superación do partido político está aquí. Estamos aquí que é superable. Non é así o liderazgo. Non é así o liderazgo. E o liderazgo é o que nos demora, é o que estamos demorando todo. E fíjate, está dentro Veo. Sea outra cuestión. Por lo tanto, eu quero como seres humanos, somos que poder vigilar. Sí, súas realidades, sabes de que eu non sei escribir, pero non por eso ti, entendes? Estás nun plano superior da pirámide por arriba. Eu o que digo. Entón non expliquei ben, cando todos valemos para todo. Eu que digo, solo así podemos lograr no tema de tomar decisións. A toma de decisións ten que ser sempre asamblea. A asamblea ten que estar convocada 24 horas por día, todo minuto, todo tempo, todo lugar. É a asamblea. Eu son asamblea, e cando venho local, poño nos medios de comunicación, vou local a probar, vou local a pintar, vou local a tal. E aí ten que ser esa asamblea de cando a esto para esto está, es que tenemos que ponernos la utopía, no podemos crear desde aquí, tenemos que ponernos a un programa, tenemos que atravesar los espejos. No puedo decir desde aquí, no puedo atravesar los espejos. Tengo un caso, El otro día fue súper guay, no, pero está sí, perdón. Está en paisillo. Sí, completo para cada una de las preguntas. As posibilidades están repetidas. Bueno, que para poder dar la actividad, cooperativa política y organizativa, ciudadanos de opinión, empoderamiento, redes, como proceso general, elementos pedagógicos basados en resolver problemas, y no ser partidos políticos, y que somos colectivos. Hay entre o pensamiento municipalista y supramunicipalista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, simplemente a los arrugados progresos non é necesario vida castiga. Quiero decir que actividades la autoridad municipal puede decidir para ordenar un tráfico urbano municipio. No a conexión de ámbito político.
a loita mundial, ¿no? Porque al mundo cuando te quieres. No sé si es un texto que la se dice los elementos, pero no nos olvidemos de que los elementos municipales también afectan. Parece que solo la política municipal afecta a las del municipio. Todas las capas legislativas actúan caen son supramunicipales, pero región. Vuelvo al tema de la realidad. Primero, la cuestión supramunicipal es novedad. La realidad de por lo tanto, la propia realidad tanto en una acción política concreta de tareas concretas como en técnicas estructurales. A veces sí, no, está inmadura. O sea, ustedes se nos tienen ahí, claro, non llega a todo el mundo, pero tamén estamos facendo, ya estamos preparados que ellos mesmos abren su espacio a ciudadanía, porque si a ciudadanía no se da cuenta nuestras capacidades que tenemos, no podemos tener y todos estamos operando cualquier persona que está nos estamos realizando era resultado para que nos pusiera algún cuadro que claro, hasta que hay que ver qué capacidad, de qué manera este equipo presente temporalmente los compañeros piden ayuda y aquí hacemos está todo conectado. Activas en un momento que administrado las capacidades que no tenemos esas capacidades óptimas. Sencillamente tratamos de mudar, que mudaremos, inevitablemente. De hecho, ya mudó. Parte de eso. Bueno, por favor, una propuesta, es muy amplia y que acaba de la mano, así baja todo por el lo que sería como una gobernanza, una comunidad social particular,
que dependen de la administración que sale tocando global, entregando la pedagogía y la formación para resolver problemas o actuar como digamos que el solucionado que somos una cooperativa política y organización que cooperativa y tal con colectivos. No, proyecto político. Que alguien con la ruda ahora mismo, porque la cooperativa hay una mesa hay una asociación reglamentada en un marco legal. Que eres socio de un marco legal, de sociedad, o socio es, porque dice que por como idea bacteriana de la formación para implementar una reformación. Claro, hemos combinado ese no es gobernanza, colectivo, colectivos políticos, y os digo lo de vamos a ver qué va a compartir de los más a la bacterias, movimiento de base de los mismos potente nivel de desempeño gobernantes y organizar el desarrollo social y político de la municipal y lo último que era un global o pensamiento local actuando globalmente para el global. Sí, pero no es eso. Lo que hablamos vale. No, pero es simplemente para contar así. Una cosa en esto que quiero cambiar, pero una cosa no es se necesita en corto plazo, no debe no, pero sí es a corto plazo. Pero parece que el movimiento social
Una lucha interminable de Queremos gobernar el capitalismo. ¿Quién quiere gobernar el capitalismo? Vamos por esa idea. Que además no normalmente una trampa. Porque igual por en un incluso compromiso. Ahora mismo que nos estás comunicando. Puedes crear no sé si no necesariamente no somos capaces de manejar Bueno, minimizar más. Chicos, vamos a porque eso ya me parece un poco en elementos podemos recalcar que es bastante que también con colaboración, organizar estables colectivos, permeabilidades, comunicación legal, pedagogía, formación, participación, canal de diálogo, un poco científico, porque yo veo y es un poco vinculado siguiente, que era cómo le va a dar aquí autonomía, autonomía individual en base o al estudiar. Y la asamblea posterior para autoevaluación. Bueno, siendo consciente que siempre somos menos sobre ese foco, que no te dices tu asamblea 24 horas. Pero digo sí como esa apertura, ese derecho cierto, en una realidad donde suerte no sepan eso, si eso está condenado y quitado porque si no pensamos en esa asamblea política solo,
Más amplio. Ese era. Que cambia de realidad. Sí, no queda europea, hay que salir. Cambiando de pedagogía de la comunicación. Y por favor, o lo cabe Institucional. El que había el taller y estar usando como una manera que convoque para los no para la televisión, para El reducir tiempo de descanso. Bueno, están ahí más o menos de que así quedan en cada mes. Sí, queda
Pues esto es lo que tenemos 10 minutos, ¿no? Bueno, bueno. Aquí hay que pensar, ¿verdad? Bueno.
Comenzamos a los problemas, que no salir de un para todos.
Oye, no hay arriba. No, eso usamos ya. Mi coche. Sí. Son más agudos que pirata. Ya, tiene un chevazo de cristal. Pero tienes una fenómena, macho. No, es batísimo. Pero ¿cómo es? Mira, ainda tengo mi bolita de Vigo, ¿La libreta qué es? O boli son el hotel. La libreta. No. Sí, yo siempre lo veo. Me encanta. Ya, conseguirse
en dilatación. La parte materia asamblea está muy bonita. Hola, Paco. No todavía. Sí, vamos a pasar. Sí, vamos a pasar. La semana. Y después vamos a buscar. Abrir la semana. Básicamente. Ahí no. Ay, la voz con el no, Me gusta todo. ¿Qué te Excepto molesta? amarillo. Ya te amarillo. Ponemos más patas, patas de Se sacaron fotos. Nos han botado papel en plástico, ahora no ven nadie. Bueno, pues contamos. Niño, no somos una pizarra que nos limita a escribir simplemente las conclusiones. Para empezar, ustedes por lo... Bueno, no. Empezamos de cero y mochila. Las tres preguntas básicas. No sé qué hacemos, que cada uno vaya a contestar en una ronda, cada uno va a contestando esas preguntas, y si hay algún más se coge. La primera, básica, ¿qué somos y cada uno se va entendiendo de todos lo primero que somos y dónde ahí puede ser la empezamos. ¿Qué somos y para qué? Igual, luego hay esas que no gustan.
¿dónde está? A realizar la idea. Vale. ¿Qué crees que debería ser? Lo que debería ser, en cierto modo, volver a oír lo que queríamos, adaptando, ahora que tenemos experiencia, lo que realmente podemos hacer, lo que podemos adaptar esa idea a realidades. Entonces, explicar o ver común, marcarnos objetivos muy concretos, estudios de contratos concretas, formas de trabajo muy concretas, con muy también un burocrático, demasiado. Yo creo que podemos ser todo mucho más sinceros de que quisimos traer. Entonces, volver a ideas, una idea original para mí me hago, fue una manera de llevarlo a cabo. Para ti, ya la idea original bien, la idea original sobre trabajo concretas, actividades continuadas, pero eso ¿Cómo le explicarías tú? Un movimiento, un proceso, una herramienta, un espacio. Ese tipo de... Una herramienta pequeña, Ourense, para hacer cosas que en este momento no hay como de capaz. ¿Y dónde dentro de lo que me gustaría ver cómo voy a acudir para debo explicar que un para niños un grupo de personas modelo de conducta que no corresponde cuantitativos modelo de conducta para la es un buen beso muy favorable, que tenga un tipo de popular, un precio popular. ¿Y dónde estaría lo interesante? Me gustaría que ese tipo de presión, donde popular, donde sean funcionando 3 canas de productos donde sean funcionando 50 a copiar cultura, porque ahora estamos en el trabajo, y a entender. Y yo un poco de nuevo, un momento tutorial, tiene que ver sobre ecologistas, feministas,
Y entonces, si conseguimos aunar todo esto, se me puede decir cómo sería bueno, esa idea lo que se transformó, se dio, cambiar aquella política, me gustaría que lo explicamos un poco dentro de este plano, que en principio estamos empezando, le damos un poco de tiempo. Me gustaría que en los 4 años tuviéramos la especie. Tuviéramos la especie desarrollando ese tipo de cosas. Sí, ha de ser realidad. Yo creo que no, esa es una dentro de 4 años. Porque habría que esperar hasta el próximo periodo de alta. Entonces, para explicar sería o quieres saber cómo lo cambiamos y tiene una zona yo equivoco pero práctica bueno, vamos a hacer ese control es convertirse para el pueblo para el hay que y cuando me gustaría gracias a la participación bueno, somos el pueblo de hoy la política general y después a nivel de distinción así porque sí, creo que un partido político que tampoco debe ser diferente porque un país, por ejemplo, asesor de nuevo, análisis de palabras, que un modelo de sociedades todo un proyecto se insulta y ayuda para que te vayas a entender como hay lógico no estamos hablando con el mismo bloque de que queremos una vida soberanía porque queremos capacidad de trabajo creo que eso no somos, ¿no? Y donde
donde nos vemos dentro de 3 años. Ojalá nos miramos cada uno de nos, tanto de nuestra vida particulares que están unidos en este libro, realmente partidos políticos nacionais que se vayan a poner en marcha de cara ao futuro, sexan eles os que poidan que irán camiñar onde nos que queremos camiñar, non? O mellor queremos non, vai seguir participando en todo quanto rodallas de que pero o ideal sería por eso, temos ahora así que un sábado de la noite, decisivo para trasladar tamén para oír unha lista sempre deixar o traballo así que non disfrutando de tomar la vida será vanguardia e nada máis que me parece que caminhando hacia onde, o sea, tamén eso que charlemos totalmente se deixen outra mesa, non? Ao final tamén a funcionamento dese común tamén nos vai levando a adoptar quizáis a estructura clásica do partido, non? Hai que aplicar eso todo de forma máis fácil de aplicar. Entonces, si vamos en ese camino, acabaremos en un partido clásico. Cada vez parando máis do partido. Yo creo que somos un partido político y que caminamos hacia ser un partido político. Y a mí me gustaría que, aparte de ser un partido político, porque creo que en cierta forma las estructuras, la formulación para ser efectivos y para poder servir a todos los fines y ideas que tenemos y que creo que son necesarias para transformar, deberíamos de considerar o pretender ser una especie de espacio de encuentro. ¿Para qué? Para servir de instrumento de transformación, yo creo que ha sido desde el principio también una idea clave, tanto de las instituciones, transformarlas con nuestra propia labor, con nuestra propia forma de hacer política, de ser, no solamente en las medidas concretas, sino incluso en las fórmulas y en la participación. Tratar de eso, de transformarla, de la propia ciudad de Ourense, tratar de transformar Ourense, tratar de que esto no sea tan, no sé cómo decirlo, muchas veces árido, frío, buscar más un cambio en las relaciones entre los vecinos, entre los barrios. Y yo creo que en eso sí que se está trabajando en esa línea en algunos aspectos, creo que es fundamental. Tenemos que ser instrumentos de transformación y tanto centrarlo en los vecinos como en la sociedad civil. Hay un montón de... Eso a lo mejor los toques, muchas veces el tema de las elecciones, también lo instrumentaliza más, que por eso no es la idea, para que Ourense como sea físico, tanto por los vecinos, la sociedad civil, la sociedad, todo ese tipo de colectivos como referente y como un nexo institucional, como ese instrumento y además como ese espacio en el cual se pueden encontrar distintas problemáticas, necesidades, ideas, y en las cuales se pueda desarrollar, no necesariamente propiamente por Ourense, sino como espacio facilitador de esa dinamización de proyectos, de ideas, que luego a lo mejor se pueden llevar a la institucional, pero que se le pueda dar este espacio común que a lo mejor se le pueda prestar para que determinadas, como eso, darle esa doble función o esa doble medida. Aunque, ya digo, vamos para partir de en comparación con otros dado mi padre, queríamos hacer un pequeño matiz de pregunta. Realmente, a los o como un colectivo de personas, como un colectivo a personas, coalición de partidos, etc.
como creo que muy difícil para que más claro, la forma, Sí, de hecho, el partido político, la otra vez no hemos sabido, y ahí pasa que bueno, también el barrio es un poco más minoritario, grupo de personas. Es un está rotando por todas las mesas. Marcos. Vale. Mira, entonces, una vez dicho esto, el máximo que acabas de decir o qué para vosotros el común y cada uno crees que debe ir, esa política que ¿vale? ¿Cuáles crees que son los puntos o elementos clave para conseguir eso? O que para ti debe ser útil. ¿Cuáles son los puntos o elementos clave? No pequeñas cosas, sino más grandes cosas. Esos 4 elementos clave en donde fallamos o no debemos desenvolver o es esa que no debemos tratar. En base a que vos dices, claro. A ver, mucho de lo que falta o de lo que se necesitaría no se cuenta con Yo, menos para yo para hablar. Es que, claro, el problema yo creo que es eso. Lo tenemos todos un poquito dentro de nosotros. Y es el sabernos, saber a nosotros el poder participar y el poder buscar ese encuentro y esa fórmula para colaborativamente, participativamente, resolver los problemas y nuestras soluciones. La comodidad de, bueno, ya lo harán. Es muy difícil de quitar. Creo que eso sí hace falta pedagogía y hace falta algún tipo de una campaña propia por parte nuestra de cara a pero sí a hacerle calar a la gente de que participar y demás al final le va a reconocer incluso muy bien para sus propios intereses, para su propio barrio, para su propia confianza con los demás. Y muchas veces es un poco parece como si hubiese que esperar a las fiestas del barrio, para muchas veces conciliar con el que está viendo la puerta de al lado. Y es una manera de hacer atractivo otro tipo de participaciones que puedan ponerse en común como elemento político, incidir en esos problemas, en esas necesidades y darles solución. Yo creo que sería interesantísimo, de alguna manera, poder hacer que la gente empezase a escuchar ese mensaje de trabajo en barrios, con las no sé exactamente cómo, pero bueno, pues nada, la clave que le va a gustar todo movimiento político, base a eso, estaba controlado por estar se va llamando los barrios estamos más poco. Lo que te va a ir barrio, te va más caro seguramente. Después, un problema, la participación, pero que pasa, son ellos, no más enormes, esa base
Pero el problema es ¿qué podemos para chamar? Non sei, se éramos no Partido Comunista gritaría millóns de personas, pero millóns de millóns, sabes? Xente, esa é outra maneira, outra de que teña que poder, para proteger o Concello con as diminutas leis barreiras arquitectónicas, por debaixo, aquí os ciudadanos somos os que aparcamos en clima, porque somos nós, sabes? De verdad, así digamos que xente está obligada a participar, que xe o erro. Como facemos? Cambiamos mecánicas, cambiamos mecánicas para traer a máis xente, pero o desbordamento ciudadano, a mí xa se pasou a moda, e se o hai, desde logo non está aquí, xa dixo outra mesa. Me sorprendeu outro día e gratamente sorprendido que na Asamblea do Partido Socialista había personas que escoitando a parte los enchimos cuando discutíamos si es que para el compromiso, cuando acabaron los problemas tan grandes o leitmotiv, como olvidemos los dos hagamos entender a xente que o comprando metralletas, e eu contento que ataque de monteos. ¿Por qué no lo hacen? Digamos, a poder armar los contemplos como no fora, non, pero con metralletas, de que maneira, tracas insidiosas, alguna xente se quedou no 15 mal. Caímos antes, pensamos nesse momento de instrumentos para organizar un partido político. Hoxe, está del pasado, para o punto de vista non, para o punto de vista muita xente está aquí, seguro, pero era o que había, e tú mirabas as posibilidades que ese partido, coincidían cos teus, había cosas que non te gustaron, mira cando, desde a casa, un concello, unha filla aí, e non pasan máis democráticos, porque non pode haber unha levantaría que pode ser eso, porque non nada da gana, facemos eso, facemos outro, pero agora nos toca facer aquí tamén, digamos, non máis cómodo na casa, sinceramente, Vale, perfecto. a ver, la participación aos bombeiros, a cultura, aos colectivos. Eu tamén concordo con a publicidade. Pero bueno, eso é o secreto que todo aquí, como é a maravilla desas 1000 personas chamando. Y después de lo que se dice, É necesario para a visibilidade cultural. Eu penso que é necesario para a organización unha reestruturación. Y ahora vamos a pasar. Porque dice... Para volver a traballar. ¿Verdad? ¿Por qué no se mete la No. La Yo apunté aquí lo que vea. simplificar. Y los otros. Día a día. Que va.
El vídeo me parece que es señal de desaparición. Los como los tenemos que desaparecer. Para desaparecer, no vamos a desaparecer. Intentamos no volver a desaparecer, implementando, ampliando o mejor no pasa. O sea, aquí era un modo que aquí no podemos ver el tema de aporte o creemos que no siempre está funcionando más o menos, estamos funcionando la aquella no sé si seremos capaces de ampliar de mañana ya un protocolo. Eso, tú ves que se esté organizado, por ese concurso estamos organizados. Por eso no somos un partido clásico. Funcionamos dos también. En la que seamos un partido a vista funcionamos dos. Entonces, lo ideal es siempre eso. Desaparecer como es un idea
momento nacional de un partido político populista, no tiene que ver con participación más hay un planteamiento básico que esto se tiene que ser mantenido. Para mí era y momento social, como momento es fundamental. No próximo, muy interesante, muy concreta, es decir, no para que tú se entienda que no esa parte de y entonces empiezas a mirar a la pequeña, no me aclare la participación. No puede mantener, pero que no es un lado. Que una política en la que como se quiere que son de saber lo mismo. Claro, claro. Por eso digo a lo mismo traje, esas referencias no pueden estar. Igual tenemos un concepto de participación un poco raro. En un momento de participación como se tiene que no sabe que por ahí está participando. Porque no tengo que ir a por todos los años. A mí yo considero como un panadero, cuando luego alguien me una persona que ve aquí, acostumbrada a la única para mí no es partida, apenas cuando me pongo un problema, cuando me debo hablar
realmente implicadas en traballar en traballo de tecnología. Eu, por exemplo, o primeiro paso é os poucos que quedamos e non estamos de verdade. A ver, eu tenho que a sola pública de eu pago que poder pagar un pouco a ver, todo lo que sale ahora de no que podemos seguir andando. Non podemos volver hoy en día dedicarnos a hacer esto, dedicar 6 horas al día, pero no podemos pensar ahora que estamos aquí de dedicarle 1 hora cada día. Entonces, principal es la implicación real. Vale, y ahora, en base a esos puntos solamente postulados, ¿cómo le vamos a hacer? A la estructura que tenemos actualmente y a la forma de tomar decisiones. Claro, todo era un camino guiado. Todo era para ti. Funcionaba ya para estar trabajando ¿qué pasa? Nuestros referentes eran Barcelona en común, Marea Atlántica, entonces adaptamos a porque también nos pasamos bastante por los porros, tienen padres. Entonces, que hay que flexibilizar un poco a residencia, a ser original, se realiza de forma realmente cuánto la toma de decisión pero para ser efectivos no. Entonces, hay que buscar los evidentemente estar anteponiendo siempre. A ver, eu creo que temos que empezar por os que estamos dudo moito no que a xente crea. Entonces, empezamos por lo que temos que empezar. De mí no parece ni mal. Una vez que creas, que sepas un bien, ¿cómo es que me vaya a estar con el cerebro? Y evidentemente, creo que estaba recogido de la porque nos formamos todo en temas estratégicos. ¿Quieres comprar una pizarra y te traigo a Andrea? Comprar una pizarra solar. Que os grupos teñen que ter unha autonomía de difusión moi comercial. Da Asamblea, de difusión, o que tenemos como Asamblea. Tema de sí.
por la toma de decisión, que quedamos un poco con esto de que solamente que una de mujeres para llevar a la familia, porque con una publicación que ya nunca se terminaron hay que intentar desarrollar esa idea. Sin embargo, la decisión que no tenés que Chicos, hay formas de consensuar, hay cosas que estamos haciendo, hay a un modelo de la última asamblea para decidir que apoyaban a la investidura de Chile. A que tenga su porcentaje, creo que por ahí hay que estudiar la deuda, chicos, un poquito más. Yo lo que falta son medios. De crimen está en otras personas. Entonces, claro, ese es un problema. Al final no hay un par. A mí sí me tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque era otra cosa, no sé. Yo no sé si para, hay muy para los números de las hombre, si fuéramos muy, si fuera el chocheo que no pudiéramos seguir, y entonces hay palmas bien. Los que somos también hay que buscar dudas nunca. La toma de decisión, pues a mí me parece es muy porque estamos no sé, estamos
metemos moito no... Claro, estamos que cando a cousa empezas a solucionar, hai algún que sempre dice, pois a mí, non concordo con temos que ser un pouco máis ágil nesta cuestión. Empezamos unha asamblea directo a 7:30 da tarde. Acabamos as 9:30. Eu a mí máximo tuvo que hacer, ainda que haces aquí, non se entonces, acaba 11 y acaba, pero no tengo que acabar. Tenemos que cumplir los plazos. No nos podemos enrollar en ese sistema. A veces hay libertad, pero la mayoría de veces vamos, decimos, no, hacemos para quedar, somos igual interfieres aquí, ¿no? Debemos votar de partido, asamblea, temas, claro, asamblea, las diarias, autonomía de los por el trabajo, por los números de las personas. A mí sí debería ser una estructura propia la realidad de la que estamos. Es decir, que ese número de trabajo se debería dar tanto a un número de personas como a la gente buscando diseñando necesidades. Y es, a mí me parece, sí, tanto eso me parecería importante. Un día de explicar. Claro, no, pero yo. Lo que tú sabes que estaba ya sabes que están ahí, pero cuando igual existen ya de su rescate, cuando va electrónico, rescate de su la delegación había que buscar un lugar Pero la temporada no. No, nada que ver. No mezclemos, no mezclemos. Bueno, a resposta a esta pregunta, llegaba en torno
anterior, que era a chave que esa chave, que é un moito de vos, que era a vontade, que era a xente, tal, me parece que non ten que ver a estructura e a toma de decisión, pero non teña xente. Que é todo o contrario, a estructura está preparadísima para que veña esta xente, o goberno vai ter que estruturar, entonces como a meterte, a estructura e na toma de decisións, de momento, problema y a virtud. Un problema que todo decir esto no va a ser siempre una maquinaria muy pesada. Una maquinaria muy pesada porque requiere unos plazos de convocatoria particular, con 6 días, requiere que 2 horas, 3 horas, 4 horas, a veces cuando sabes por ahí. A veces muy frustrado porque se me tiene muchas cosas importantes que están fallos. Recargando los dominios, me comporto con esto, yo vuelvo a decir, sacar, igual, es un órgano de entorno. Y después, a toma de decisión, sobre lo que es un movimiento asambleario, hay otros. Buscar otro nombre, tomarlo con ellos. Claro, sea asambleario o hay un solo que es escollido, no hay otra cosa, creo, a día de hoy. Porque se toma de política, que no vaya. Aporta poder para los novios o poder para los novios. O si es asambleario, son digo, así, serioso, pero digo jugar con las cartas. Escucha la afiliación ya lo habéis dicho todo, pero bueno, por centrar. Yo, ante todo, creo que, y esto es en la otra mesa, y ya se habló, necesitamos una hoja de ruta para saber exactamente cuáles son los objetivos y en cierta forma, establecer la estructura que se necesita para cumplir esos objetivos, que son principalmente tiene que ser operativa, centrarse en esas prioridades, que la Asamblea, lo habéis dicho perfectamente, se centre en las prioridades de cara a la política que vamos a hacer en las medidas, que es lo fundamental en este aspecto yo considero, independientemente de que se puedan hacer otras historias, flexibilidad de esa estructura, adaptable a los recursos, al tiempo, a las personas, fundamental, tratar de que se pueda de alguna manera adaptar y después lo que dejo de rotatoria, porque es incluso muy buena para que todo el mundo en cierta forma sepa o pueda participar en cada una de las áreas y que nadie sea imprescindible en exceso y que un poco también sepa de aliciente para que todos participemos más y sepamos valorar también el trabajo de los compañeros, sobre todo, evidentemente que a lo mejor hay personas que son el área concreta que sea financiero, por ejemplo, que necesitan tener a esa persona ahí porque van a hacer la carrera. Pero bueno, que todo el mundo un poco con su medida pueda, en un momento dado, echar una mano, trabajar y que sea más hacer esos ejercicios. Solo un segundito, preguntarle, como ahora estamos ordenados, levantar en la mano inscripcionales a votar. Vamos a llamar. Bueno, pues entonces, ahora vamos a ir con la pregunta, vamos a ver si hay consenso las respuestas, todo lo que tal, y lo que hacemos es apuntar ahí a coincidir sobre todo la terceira se coincide como yo. A primeira, falar en pobreza común é unha ferramenta, un grupo de, bueno, unha ferramenta, un grupo de xente que traballa polo ben común, que busca unha cidade mellor, ideas que se dan realidade, un partido político con un objetivo a nivel local. Dale aquí a cuestión. Realmente para vos, que o podes máis? Si somos un instrumento, un colectivo ou un partido. Eu vou plantear eso segundo. ¿Cómo lo vemos ahora? No, ahora de definirlo, no cómo hacer que definir. Entonces, ¿cómo decir? Como un partido político, con
como un colectivo o como un grupo de personas. Sí, no sé, pero es un pregunto, como cada uno dice una cosa, Antes creo que se dicho algo por el palo. Mira, antes el Colectivo político. colectivo político y Cooperativa política. Si tienen partidas un partido con estructuras, pues con el método de político. Vale, pero no, imagínate, tenemos que decir ahí cómo empezar, como grupo de personas, como colectivo o como partido político. Es lo que nos estamos preguntando porque cada uno dice, uno dice como personas, otro dice colectivo y otro dice un partido político. Sí, pero ¿cómo empezamos? Es una agrupación. No, yo pregunto para no dar. No, pero pero eso que vamos a ver. La cuestión es que necesitamos entonces los colectivos sociales que también la política, en el caso, vamos, no se llaman partidos políticos, son otro tipo de organización. Pero un colectivo social no se mira a gobernar Orense, a cambiar Orense como de la solución. De hecho, ese debate siempre se nos emplea. El partido político hacia la asociación. Hablaba del partido político. No es que lo dijera yo, lo que se dice en asamblea. Otra cosa es que pretendemos llamarle así, pero es que uno sea un partido político no significa que sea un partido político como puedes tener pero ahora de comenzar a decir cómo nos identificamos como un partido político, como un grupo de personas o como un colectivo de personas, grupos políticos, organizaciones y demás. No, digo porque cada uno hizo. No, cada uno hizo esa construcción. Pero no tiene más, también se define como un espacio, también se define como una herramienta. Claro, pero dentro de espacio, podemos buscar una diccionario de sinónimos que somos entonces, la idea es cómo nos queremos entender. Por ejemplo, que si quiero reactivar la parte social, que vaya en la casa particular, no entiendo que vaya a cambiar. Entonces, es partido político barra un partido político instrumental para poder llevar a cabo algo social. Porque además incluso para que bueno, pues el espacio de confianza, partido político, un grupo de gente, de confluencia política o de confluencia para qué? ¿Para trabajar como en común? para mudar
Tanto como sentidos políticas, una herramienta para no para la definición. Si vos parece, por las cuando lo vamos a recoger y como las palabras clave para un paso de confluencia, partido político, grupo de presión y herramienta para trabajar con los como ellos mostraron. Después de sí, pero no, Martín no lo pensó, no Martín a mi hermana y a mi abuela. Vale, después, ¿cómo ustedes usan hablaba de un fronte postulado, lo que deben ir gobernando como referencia esencial y política de la ciudad, como espacio de control de las comunicaciones de la ciudad, y algo que me gusta mucho desaparece. Que desaparece porque como que era un poco de investigación que decía entonces, ¿cómo vemos? Nos gustaría a ver, de pedir, me gustaría a ver, vaya, la pena que gracias. Sí, mira, gobernar de política en la ciudad, que era como que para englobar es un espacio de encuentro y un concepto social. Por ejemplo, no hace como refiere a la vida de la dentro de las posibilidades, no vamos a hacer maravillas y cambiar pero sí intentar cambiar las cosas que podamos hacer. Que sirva, puedo hablar en cualquier sitio, gobernamos todos, maravillas. Y la entrevista es para la joven. Entre La Coruna y tenemos medios, discursos, normas, palabras, no, bueno, eso tenemos visibilidad, lo que hablaba de participación o de campañas o de eventos hacerlo visible, permeabilidad de nuestras acciones, hoy aquí necesitamos lo que es la realidad, que dejamos os barrios y a pedagogía participar de la participación. Y creo que no me queda nada más. Hay explicación de algo que hace la y una cosa que me llama mayoritaria.
Pero con esta ¿De? era referente. Sí, otro ya. Pero eso, por ejemplo, estando vos y no Concello, xa xente por vetos constantemente, xa incluso coa vosa forma de expresar. Pero hay un sistema y lo tercero y último que hablábamos cómo llevar a cabo y demás. Vamos a empezar por un lado o de... Hay como tú haces. Si sea asambleario, sea a tope, y lo que hay con una estructura asamblearia, hay que dar cuenta de mogollón de cosas que a mayoría no podríamos explicar en el proceso, o que otra parte estaba diciendo que era simplificar la estructura, simplificar la toma de decisión con una mayor autonomía, una mayor votación dos diferentes partes da estructura e deixar que sería a asamblea para a política local ou política estratégica. Vale. Cuestión. Vale, y que hace una persona que no estoy pensando muy difícil, bien, porque se pone, y no hay que repensar en cuanto a que me difícil que una persona no pueda hacer nada, la pregunta es compatible con ser una estructura mucho más flexible, aquellos temas específicos. ¿No Concello Gómez ese contrario? No. Estratégico es si se concluye o no se concluye. Volvemos a encontrar, vamos a ver. Cada 4 años, se modifica iríamos a una asamblea anual, bianual. No, se paran de mensuales, no, es tres. Hace eso una asamblea mensual. Y entonces así los grupos serían una mayor autonomía. Se decidiría y la asamblea ratificaría. Este toque lo que se considera estratégico y práctico que se convocaría en la asamblea extraordinaria. ¿Cuál es la cuestión? Pues habría que definir aquí lo que consideramos estratégico. Ahí está la clave. Definir qué consideramos estratégico. Ir a un barrio o ir a otro puesto de barrio es estratégico o no. Habrá que verificar. Habrá que verificar. Aquí no es toda la función. En asamblea o de vamos a hacer eso, que mejor para mí es solamente debatir estrategia dentro del Concello. ¿Seguimos con una visión agresiva o seguimos con una visión constructiva? La política no tiene que ver con esto, nada. O muy preparada, desde que entonces, a mí me parece y un concordo que si sea asambleario, así, claro, cabe otro entre donde dice que será asambleario pesado y donde te sacas un partido, pero
televisión. Correcto, sí, eso que dice él. Entonces, ahora se colocan los dos, una foto, y ahí se está todo, podemos ver que es una decisión que se debe tomar en una asamblea, que cosas deben pasar por la asamblea como lo que hay que cortar. Ahí está, que yo creo que a Chávez está ahí, en no debatir sobre la bendición de todas. Uno no puede trabajar en la asamblea, en la puerta de la asamblea, todo está pasando por la asamblea. La asamblea también sirve además de cada día para conocer el sistema. No para hacer debate, el debate es puntual. Yo creo que ahí está un poquito, ¿sabes? Donde podríamos hablar de operatividades sin poder para que las creo que hay algo que tenemos que entonces, no podemos tampoco, y ya me otra mesa de sí, hay que tener esto lo bueno que yo se está trabajando participativamente, yo siento que pollo siempre, ¿no? Todo el mundo tenga acceso al vídeo, luego hay otra forma de participación sobre la función. A los que escribes aquí en un ordenador, unos horarios concretos, abres ese vídeo para que se pueda ver los horarios, responsables, hacer algo hay dos candidatos.
De puta madre. Genial. No, estaba falando das tratamentos. Que xa teño unha persoa que se vai encargar de darse el curso. Para que tengan una comunicación. Pero temos un problema para decidir o marco, porque non temos o ves máis ideológico, máis alado, que é o programa. Outras organizacións teñen un programa e aparte xa teñen que xa limita a actuación política dos instituciones políticas. Cualquier moción que vaya a favor do capitalismo, cualquier concello, no que haya un concelleiro, unha organización, pode ser que non diga que unha organización que por definición é anticapitalista tenga as mãos abertas a convocar a afiliación ou a seus compañeros para saber o que ten que votar, ten que votar o que ten que votar. Entonces, todo eso non se pode producir con derecho, porque non temos un concepto político base, os concelleiros teñen claro sempre que hai que votar, pero non hai que votar. No, porque falamos destas decisións que están falando ahora. Claro, que estrategia tenemos estrategia para mirar a partir de ahí todo se para en el concepto, todo que haya que decidir. Claro, eso es estrategia. Ahora bien, el elector Tú, por ejemplo, vale, habría que, digamos, ahora de determinar reductivamente los habría que establecer prioritariamente qué se hace en la intervención y qué se quiere para disfrutar. A ver si vamos a dar una visión o no vamos a Pero que quede máis clara a liña, que decir, a mí si quieres hacer un ideario político para darle a esta gente, para que fuera mucho trabajo, pues hagámoslo, por eso lo veo, más asamblea, que todo el día, sería, ahora que se páginas, Eso también nos lleva a hacer un partido político. Una de las ideas que, por lo menos yo cuando entré aquí, se ponía encima de la mesa era que iban a ser el instrumento de la asamblea. Y la asamblea iba a ser la representación de toda el mundo. Y al final, esas decisiones, la prerrogativa popular, simplemente que la decisión sea de acuerdo con lo que eso es lo que nos vamos a encontrar. pero le quitas un poco el sentido a que vamos a abrir la a todo el mundo para que todo el mundo pueda ser partícipe de las decisiones. De todo. Mira la idea. De las asambleas cerradas. Claro, sí. La cuestión es entonces eso habría que calcular de alguna manera. Pues, claro, si tienes una 5 minutos
¿Y qué pasa? Una enmienda que se distribuir una mesa para que cuando yo tengo audio se presenta algo, conectar también tu ordenador en streaming para ver a pantalla. Vale. Es simplemente para mostrar o que yo
A este quitamos de aquí, este no quiero decir. Este me sabes también, madre Dios, vaya mesa que nos espera, chicos. Esa no tengo espacio. Bueno, esta mesa tiene la mesa la tiene completada. Es un paso de esta gente. Sí, estamos. Yo sí que tengo que cortar los pelos. Estamos aquí para hablar. Bueno, vos contamos, o queremos hacer aquí, ya empezamos con preguntas.
E o que facemos, como que nos vamos a comer pequeniña, e ir anotando as respostas de cada un dos grupos. Que non Pero ao final de todo. Ao final de todo, non tedes que ler, e según que nos van dicindo, nos vamos pensando máis solución. Primeiro que nos vamos a primeira pregunta e cada un vai contestando a súa opinión e despois de alguna... Pues a primeira pregunta que empezamos é algo moi... Esto é enfocado, vai estar pasando, vale? Entonces, non adiantar nada. Que é para vos Ourense común e cada un debe ir Ourense común? Que non trata de dous a 4 anos. Moitas veces falaba da selección, xa estamos de 2 a 4 anos. E cada un debe ir. Empezamos, venga, Miguel. Que Ourense común, mi madre querida. Bienvenido. Ourense común creo que hemos votado desde el principio. É unha construcción colectiva de xente rara, dispersa, antigua, pero que pillamos un camiño común que estamos a seguir, e penso que é o que temos que seguir. Ese camiño común de construcción e de transformación social. Que hoxe estamos nunha situación na que estamos, pero que sin ambición de medidas, sin nada, pues nunca estamos fechados a seguir medrando na educación da sociedade e moito xeito de facer política, pero que vamos a meter pastillas de participación ciudadana a tope hasta acabar unidos la dictadura social. ¿Dónde te gustaría verlo dentro de 3 o 4 años? Dentro de 3 o 4 años, por ejemplo, no me gustaría volver a ver sentado en la posición del señor Jesús Abad, aquel toque que lo va a estar sentado en el derecho. Y lo parte un pelo. Bueno, hay que no pasó por institucional. Quedamos 4. Venga. Nada, en cuanto de participación con pensamiento político, con metodología de participación horizontal, de participación abierta, un proyecto político transformador, o sea, de transformación profunda, una base institucional y una base no institucional, la base institucional como herramienta o servicio de un proyecto más amplio. Esta propia parte institucional como una herramienta de autogobierno, de participación, bueno, un poco eso, con una visión bastante transformadora profunda, lo colectivo, la transformación demográfica, de todo que son No. En conjunto, o sea, digo los 4 años porque como todo lo decías. 3, 2, 4, 5. En un momento más corto, si fuera una convocatoria de un poco más lineal con la oposición, en cualquier caso, una posición muy de nivel alto, por decirlo así, ¿no? Aparte institucional y aparte no institucional, de la activación, de creación de tejidos, de toda la participación en barrios, y otra vez el sentido del radical. No caso una nueva convocatoria de elecciones, como ya estamos gobiernos para gobernar, pero una parte
gobernar, pero que tenía un ingreso para consolidar a outra parte. Sempre vemos a Catalina como unha pata máis dun proxecto transformador de creación de base social, de movilización, que non me queda. También el común es una herramienta de transformación, herramienta de cambio. Yo considero que al final la estructura política y social son inteligencias, son formaciones mentales de la gente, o sea, sigamos una ley determinada, o hay una estructura determinada, o sigamos una creencia determinada, siempre dices, un billete de dinero que tiene un valor, es un papel con un color, un papel, pero creemos que tiene un valor, o sea, nada material. Entonces cambiamos el mundo, cambiando solamente de la manera. También la herramienta de cambio tiene que atacar a eso como moderando a las personas y a la sociedad. Es una herramienta de empoderamiento tanto interno de la gente que participa más activamente en el mundo, como digamos externo de la ciudadanía que no participa de manera directa. Entonces, tanto lo institucional como lo institucional, para mí, el principal es el empoderamiento, el cambio de esa es la labor principal. Porque en 4 años obviamente no vamos a cambiar el mundo, ni aunque no vamos a cambiar el mundo. Yo lo veo como un trabajo más a medio plazo. Vamos a ir, no vamos a ver esto con el ideal que queremos, pero sí podemos avanzar hacia ese ideal. Entonces, o sea, que cambiando el empoderamiento. Ahí veo que pasa. La pedagógica es el debate interno y abrir espacios de debate con temática determinada, de información, de temas, ¿Esto cómo va a ser después? ¿Va a ser los temas de redes, creación de redes, que también ha comentado Carlos, redes de personas, redes de colectivos, y la tercera pata es de acción. Que salgan iniciativas, proyectos encaminados hacia la y hacer cosas que valgan para en 3 años. Ese local es un espacio físico, como organización de personas, que se crezca y se hace un poder de generación cada vez mayor, unas redes que cada vez tengan más nodos, que estén más nutridas y que cada vez haya más actividad de este tipo, ¿no? Todavía cada vez hay más información y más debate y los recursos. Vale, guay. Política local de representación local, que análogan a las existentes en España, con una gran cantidad de democráticas, con un concepto de éxito, control de las instituciones, si permite, no control, el seguimiento de locales, con cierta potencialidad de incluso ahora como para el gobierno un impacto nacional a nivel del parque cultural para intervenir o direccionar el gobierno partidario para ¿Y dónde? Dentro de 2 o 3 años a nivel interno, a nivel municipio, con más experiencia en la administración, pero a nivel local no me
un sitio a que se destaca estará de los partidos, espera, y empieza un amigo. ¡Tranquilo! Bueno, para mí es investigación para nuestra gente y ideas y también creo que educación sobre todo Está muy bien. creo que Espacio de educación para siempre que lo vamos a hacer. Y bueno, se investiga y se lucha para hacer algo posterior. O sea, que creo que eso es lo que hay que actuar. Sería estarías investigando, practicando que Y te quedas una pena de todo. claro, o sea, Yo a veces me olvido que no eres local. Un proceso final en el que participas en el que tiene pasado diferente, porque se concluye que hay una tercera luz y después una que veo primero que me marcadora y va a hacer la transformación. Tanto a nivel interno como a nivel externo. Lo que estamos haciendo es un gato con nosotros. Entonces, poco a poco, los casos que vamos dando, producimos una pues, ¿cómo ves todos los 3 años? Creo que este proceso, porque nos va a hacer también ir mudándonos como hacernos las ideas a ideas, pero a nivel general creo que no somos suficientemente prácticos y demás, entonces que va a estar en el mismo de información. Creo que solo crear poco que ir adaptando la carrera. A ver, por ese común, como organización, no van a analizar los aspectos del código cultural, pero creo que es un proceso que no está limitado exclusivamente a políticos, sino que es un proceso que se puede llegar a jornadas, que no tengo que despertar directamente las capacidades de participación, obviamente la crisis o la solución material de la expectativa que viene, digamos, de superar determinados impedimentos pequeños, también no mayor espacio. No me hago por la política o por la política, cada día es habitual que todos saben que una comunidad es desbordada más estudiantes que gente que decide participar de esta comunidad. Yo creo que en ese común es muy de y no será uno. El común va a ser desbordado sin cumplir, si no, para claro, muchas cosas que rematan. Un poco de reflexión que ya se haga allí, para mí no es partido político, sino que llegamos a política para transformar a realidades, presente y futura, y es importante, la realidad actual, pero también a futura y a las que sean muy importantes. Y en concreto, un concello como Onoso, un diseño de nacional, de momento. El componente común de las necesidades debe ser una herramienta que se usa para los problemas
Y a día de hoy, o objetivo para mí a día de hoy, debe ser recualificar habilidades, clásicos de cultura, pero me pongo eso de recualificar habilidades, y que es mediante la formación material. Entonces, para conseguir eso, actualmente yo consigo analizar las habilidades institucional y en un contexto actual, para lo que nos da un curso para mí que la actividad de sal, digamos, y un tiempo longo que digamos es un método de perspectiva con toda la solución y es para mí un tiempo curso actual para mí institucional que como primera regla es un valor individual de personas por ahí debe trabajar muchísimo más la técnica ahora para que la siguiente oleada no vayan a hacer, y eso no debe ir en detrimento precisamente de la gente que esté dentro, pero ¿por qué? Porque si alguien está dentro de a primeira prova, de que puede ser una alternativa real, de que se puede tomar a realidad. Tanto como en el proceso, digamos, ¿por qué? Porque dentro de la fortaleza hay gente que se puede sumar a nosotros, ya desde dentro. Entonces, no se puede permitir más por ejemplo, a la asociación de la que se está adaptando bueno, de los mismos una vez fuera, o adaptar a lenguaje profesional. Ese soy lo que siento. No. Pero como aprovecho a hacerla, y no mantener. ¿Por qué? Porque se nos mueve no termino, porque si eso siempre es raro, y eso, lo que tenemos buscando es aprender, ir sacando aprendizaje de cada cosa, pero en realidad y ahí es donde tiene que crear esa alternativa para ir ahí y la empresa de derecho, de realidad, y es que no vamos a cambiar nada. Globalmente, no vamos a hacer nada, no vamos a tener que transformar nada si no tenemos nexo en Compostela, si no tenemos nexo en Madrid, porque hay cosas que no me llegan. Y el tiempo último, digamos, es el tiempo curto de construcción, aprendizaje, activación, y más constructivo, digamos. Y lo último año, sería ese último año del tiempo curto. Los tiempos se aceleran, no, el tiempo curto, el último año y el siguiente, yo creo que sabes que diferente y es pasamos de constructivo positivo a un contexto diferente, y es deporte, de pasar los ataques, toca una nueva oleada, volver a conquistar, y eso requerirá en este momento por volver a regresar, pero creo que no será un método. Los primeros pensando investigar, activar, será como pasarlo. Vale, duas preguntas. Consideras que debe común
é por esencia, digamos, un partido político ou si realmente proceso, ferramentas, gestión, redes, etc. ¿Considerarías definir un partido político? Si consideramos que o si consideramos que No, que ahora. Partido político. Yo creo que no debería ser, creo que sen serlo, de feito eu creo que para porque se pero creo que no es competitivo en un partido político, precisamente porque aparte de estos funcionarios aparecen los Pero debería ser. No debería ser. La pregunta es O si debería ser un partido político. Si tú crees que ahora mismo, además de definir la ley, tiene que ser un partido. No, claro, pero claro, si observas que ahora es la parte fundamental, creo que se debería o no debería ser. Es un partido político. Yo primero que un partido creo que tampoco sí debería ser lógicamente no. ¿Alguien piensa que sí que es un partido político? yo digo que ahora no. Sí, pero precisamente por eso, precisamente por eso, por ahí va. Se han permitido a decir que un partido político, la gente diga, no, eso sí, mi objetivo es un partido político. Bueno, yo creo que ahora mismo es un partido político. Ahora tenemos que ser la marca blanca creo que sacó todo como marca blanca. Cuando decíamos probablemente partido político y ¿y qué debería ser? Pues si partido y si no dinámicas como quitar a más políticas toda organización política es un partido político, un partido político se adscribe a una decisión representativa o cuadros políticos, y había siete una política en Urense se aplicaron para ver los partidarios, un partido. El partido político normalmente de México tendía a la autoridad descriptiva, sobre todo en los rasgos sociales de partido político. Pero bueno, es partido político. El partido político siempre se de algo que se presenta a entonces, es un partido político que tiene tres conveniencias, la de Urense, que se puede fracasar y que uno de votos un partido político es algo que tenga intervención de
tienen vocación y dimensión política, tuvimos una democracia representativa, y también se da elección a una institución representativa. Entonces sí que quiere intervenir políticamente, intervenir socialmente, hay que intervenir de manera institucional, pero sí que tiene una organización política. Y cuando la organización política es un partido político a uso, en ese sentido, porque ya somos unos elementos de trabajo como trabajadores de gran calidad y están bien democratizados. Nosotros tenemos un partido político poco democratizado. Entonces, realmente hay que ir a los partidos políticos como para la organización que no está necesitando. Eso creo que es yo sí que diría como organización política porque hay cierta organización. Esta organización sería con las redes de trabajo un proceso participativo. Pero si se debe convertir en un tipo de no sé yo como organización política, pero que debe de ser vinculada. Pero digamos que había sido identificada como... Bueno, sí. Somos un partido también. Un partido también. Una red, una plataforma, un espacio que de cara a la dirección se presenta como partido político, pero que se supone que tiene que hacer otras cosas también, no solo las naturales, un partido político y otras cosas. Es verdad que esta actividad como puede ser se apertura mucho básicamente lo que más acostumbrado a hacer y que lo que ha primado ha sido la parte de esfuerzo dedicada a un como partido político que no dejamos de ser el resto de cosas y tanto cuando nos vamos a lo que sí va a ser más difícil es no ser otra cosa, sino de cara afuera parecer que somos otra cosa. Eso va a ser pero que se nos visibilice solo. ¿Por qué? Porque eso ya está en la cultura. La pedagogía. Y yo creo que eso sí también es importante controlar. Queremos hacer una cosa de No, segundo punto, según lo que crees que es un común y lo que crees que debería ser, ¿cuáles son los 3, 4 puntos, sabes? Los elementos clave. Claro, en base a lo que nos dices en el principio, ¿cuáles son los 3, 4, 5 elementos clave? No una pequeña cosa. En base a lo que crees que creo que ¿de dónde nos vemos dentro de cosas? ¿Cómo apagamos eso? Con cariño y respeto. Con cariño y respeto. Con cariño y respeto. Yo creo que al final vamos a repetir muchas veces, no demostramos. Es decir, participación, educación, mover las redes sociales, activar la ciudadanía dormida, es decir, eso también es fundamental. Por lo menos toqueos por aquí, para que ese trabajo que facemos se visibilice, que se active todo, decimos de estar sentado en el sillón, dando llamando de muchas horas, hicimos un mínimo esfuerzo de nuestra cosa a construir.
bueno, eu vamos imaginar que para traballar sobre todo esa parte institucional, del sector partido, toda esta parte de coordinación y empoderamiento, y eso sea a través de cursos, de talleres, de espacios para afuera, y ahí eu radicalidad porque para mí es importante que para mí diría que es como que estas herramientas transformadoras se caben en esos espacios, hay que profundizar en una crítica radical del sistema político, ¿no? O sea, que nos movemos una posición. O sea, que es empoderar, pero no solo empoderar a la gente, no ideologizar, pero sí, que nos planteemos como modelo de sociedad que queremos, que va para eso. Luego una parte de estructura que eso vamos a hacer preguntas. no, pero tú acabas de preguntar cuáles son los elementos claves. Aparte de la forma de participación, no encuentra el estructural estructural, que es la horizontalidad muy clara, clave con una dinámica millonante, con algo que decía que hay dinámicas de participación, pues eso es muy importante y a línea con una institucional, la parte de esa participación institucional antes de haber un funcionamiento pleno hay una cantidad que digamos esa vía institucional. Ese cante continuo aperto No, es que esto debe ser institucional. Tranquilo, porque Hay de todo, hay cosas que se repiten otras es lo mismo que hemos dicho antes. Lo que queremos ser, dice lo que queremos hacer, cuanto más destacamos y cuanto más participemos, cuanto más pedagogía interna y externa hagamos, más acciones de debate, charlas, más radicales seamos en la revisión de la realidad. Y cuanto más acciones hagamos, su parte del río, esa iniciativa de calle, en este caso, la ruta para ver los edificios antiguos, el patrimonio, que sirven para cambiar el mundo. Todo eso es lo que queremos hacer. Ahora, también, cómo organizar eso, es una cosa básica, que si bien nos tenemos que dotar de una organización, dotar de una vivienda, etcétera, tenemos que entender que ser flexible. Hay que adaptarle la rapidez, aporta que la gente se eche para atrás. Porque es que no lo rígida, lo propio de un partido político a la noticia. Tener la capacidad de adaptarnos a la situación. Y no más frente inconcertarnos con unas normas de funcionamiento, tomar decisiones que han dicho que no podemos mirar. Y cuando nada, que recibimos un grupo de oposición suficiente porque pensé que yo soy dado y decir, no podemos contar este gasto porque o veamos lo que es el volumen o lo van a sacar. Un grupo de oposición me entiende que tiene a la ciudadanía. Es un espacio de aprendizaje, de dogma, de políticos, de intervenir. Una asamblea inocente, ¿no? Porque hay gente que se queja de que una sola decisión un poco elástica y hacer esa dirección que nos habla por era de Valentina y un software de calidad, porque incluso en otros procesos que se escribe esta mesa siente de siente capaz, siente que debe ser más grande, porque si no que
inglés común, principalmente por la presión y la técnica de los pues quedó de tamaño y esa diferencia política de intentar tamaño, pero tamén tampouco se debe preocupar de a campaña ou dúas campañas sempre se xa con universidades que se consiguen traballan con máis para recargar e volver a pegar o que porque a veces debe ter un impacto máis diversificado, hai un gran desequilibrio, hai un gran traballo, medios que se meten con todo el entretenimiento que soy para me gusta trabajar normalmente intentar calcular la parte institucional, últimamente claro, las instituciones que están haciendo pues no se puede sacar los tentáculos de un punto debe de ser una alternativa de poder, por ejemplo, con esta forma de intervenir, de cambiar las cosas, de tener esencia, de espacio cultural. Y aquí es más probable gobierno a 4 años, se intentar colocar o en otras instituciones las que hay que defender los intereses de la empresa. La mayor riesgo posible. Por ejemplo, ahora hay un modificación de representantes para que haya, porque para que si se puede tanto posible, Puntos fuertes, oye, puntos clave. Puntos Sí, no lo mames. Para mí, todo que le dijeron, metieron unas saladas con los leyes, demasiado más corriente que con todos los medios aquí en este momento, tanto presentes como medios, creo que es muy importante que siga. Ahí están herramientas como barrio, para presente, o los meses de trabajo, además, el proceso de disciplina, para cuando salemos, no para la comunicación con Vale, por favor. Vale, sí. De cara a lo que actualmente, sería el tema de reloj social encaminado hacia la ciudadanía, activación y acción. Tanto de cara a la ciudadanía, pero también de cara a los medios, de cara a mejorar actividades. Esto es por un lado el tema de participación, que creo que es importante, a la hora de ser más, ¿no? Procesos de ser más equipo, más ser complexo, y después dos temas, que el tema de red y el tema de colaboración. O otra gente que puede estar en la empresa crítica o que se falle, para poder aprovechar ideas de hacer sinergias para impulsar asociación, trabajo, fora de institución e dentro, e que se pode ser máis rápido.
sistema un poco porque estaba actualizando las redes y nada más actualizar las redes o cargado de Bueno, pensando en momento cómico, Sí, en 3, y luego va a ir son tres, una contexto actual de la meta y activar para poder hacer la meta hacer otro poquillo que podamos transformar la realidad de que hay y un individuo a la sexualidad que va a ser apropiado de él y poco a poco va a sacando entonces, casi llegáis a tomar la realidad de transporte también y por último de transformar a realidad de transporte y gobernarlo con la es simbólico que el grupo que aquí que tenemos que o finalmente o mejor pues que se convierta en problema y ahora volvemos a empezar por ti y ahora de la salsa guay me quedo acordando así que era en base a estos puntos que tenemos claros. ¿Cómo lo hemos pasado en no tocando a los y la importancia de toma de decisión ahí es donde hay que encontrar todo lo que somos si realmente se cree que proporía la modificación y la toma de decisiones. Parcialmente, claro, parcialmente. Sí, pero bueno, voy a empezar ahí. En estructura y en toma de decisiones. En estructura es una cosa de la economía. Como la estructura para que sea así, para que no sea desde ahora y ahora que estamos completamente diferente y incluyendo que en nuestro día, si no se van a gobernar por esa estructura, distinta diferencia a todas las plataformas no gobernan. Claro, entonces tengo que nos permite. Por eso yo creo que cambiar por eso no construimos las necesidades. Pero mañana cooperativa alrededor de una mesa intentando construir un modelo. Y al final, porque yo les soy programa digamos que lo que hay que es pequeño, pero que vaya de 5.000 reuniones por minuto, que es funcional. Ese no para. Y hay un enorme, que es institucional, que digamos, antes de la excepción, y va a ir
lento, seguro, pero si no nos adaptamos a la necesidad de entonces, está previsto ya el que se mueva, el está diciendo para poder disparar, para poder intentar que no vamos a pues eso, para poder entrenar, como que está cansado esto, pero actuar como usted combinar hay que combinar a velocidad de entrenar, a urgencia de no por nada, y es que, como decía antes, y es que no se interrumpe, hay que proseguir esa forma, pero que hace de participación. Entonces, hay que nos adaptamos a todo. Y es que no podemos requiere o así no de que queremos mirar pero posibilidades de hacer ¿cómo hacer? Y digamos como que a coordinación, que no semanalmente, tiene reuniones semanalmente para proyectos, trabajamos como
Y ahí los conceptos no nos la interpretamos del todo. Y al final no lo los únicos que porque eso sí se la de preparar, el collero código y el collero vais a lo que te hace de manera para que la otra y alguien que vaya a copiar tiene que decir alguien que vaya a copiar tiene que decir que me enseña los estrategias de violencia, de utilización. Yo intento mostrar y es una Sí, acabamos ahora. Sí, a ver, un poco sí, partiendo de la participación previa o periodo electoral una vez que se tenga ese objetivo, todos los grupos como que se puede comunicar ese proceso de participación, que también un poco que se alcanzando los documentos previos, hizo que todo esto funcionara, que vaya a una decisión final, para más que funcionar, alcanzando tope y el demás para la situación actual que es una estructura que tenemos que hacer es una estructura que intente recuperar un objetivo claro de cara a la gente que se apoya y cómo se puede apoyar la línea institucional, institucional y cómo poder perseverar eso y buscar un mecanismo para que la gente se sienta respaldada por ese proceso. Porque al final la gente se va a ir comunicando solo de la red de trabajo, por cuántos ciudadanos o exactamente cómo poder participar de una manera. Pero no se veía claro. Yo creo que la cuestión de y algunas decisiones que no tenían tanto parado, han decidido de forma autónoma para que para decir esos documentos de 3 y 4 asambleas. Y de 3 o 4 asambleas hay división y azul o verde. Entonces, eso ahí. Vale, sí.
un poco institucional na rúa simplemente acusa un concepto global. Proxecto común. Orense común era un proxecto común. Non é institucional e institucional. Non que é proxecto común. Eu falei nunha asamblea. Eu vou a guerra porque levo muita xente detrás que non vai axudar. Quando estou na guerra, tenho que sacrificar ata por todo. ¿Qué para cambiar? Metas, o primeiro concreto é que institucional o país de eso non sea de todos. Nós estamos tres. E eu tenho que estar 12 aí. Porque pasado mañá, esos 12 teñen xa un camiño percorrido de coñecemento, porque a xunta de área vai Martiño, vai Xavier, o a que moro, vai un. Cosas como... Bueno, lo que decía, yo creo que es institucional de un paso ambiente, tanto es institucional, es lo mismo, pero con una caballería y infantería. Institucional, dotar de medios, si se te quiera dotar de medios, y en institucional estamos estamos los medios de un poder de flautas. Todo y el cambiante moderno por una demostración para Y en la toma de decisión, respirar parcial, la mayor autonomía. A ver, por supuesto, a ver, más se están tomando de cosas sistemáticamente, todos por caminos y control, eso de un papel y de así como se paga. Y nosotros, ¿qué toma de decisión? Todas las decisiones, todas las que llegan tomadas, todo lo ético, tomadas con todos los documentos. Yo quiero hacer algo, si entra dentro de eso, se está tomado. Si entra dentro de si hay un punto de un solo programa y un punto y entra todo, caminas prácticas con código ético, ya está. ¿Qué decisión hay que tomar ahí? Ninguna, por favor, porque claro, me falta entonces, otra cosa que no te sobre dinero, pero quizá era cursos, financiamiento, es algo que simplificar y apoyar. Por ahí los tipos Es muy interesante que digamos que no cambió la zona de estructura donde se dice a nivel más hay un factor entonces yo repite que casi cambias la modernidad entonces se ha incrementado un poco está implementando a nueva política hay que buscar un poco y por compartir eso bien. Eso es una parte después. Parte que hay una situación, la parte que me ha dado la chicha, o la parte social, hay que intentar que la decisión se llame rápida y solo diga cualquier cosa, como está todo el programa este de voy a pasar hasta que un plan de orden llega a su máximo. Entonces hay que intentar que la rendición de compras sea muy rápida para que una parte institucional intentar darle este apoyo. Esto fue que hay mucho caballo de las empresas hay mucho caballo social, pero parece que el equipo institucional está en pelotas. Entonces que necesitan un poco de ayuda. No sé por qué era los recursos.
Pues también vosotros pudieran cambiar su estructura porque no están a una primera. Quizás habría que, no sé, habría que estudiar a otros partidos por ahí, un partido de disúltimos también, son totalmente rápidos, pero no hay un que haga, no hay un que gobierne, que se hay otros partidos que son más, tienen remesa para hay que un poco mirar por dónde, qué organización puedes copiar que vayáis para las prácticas también se aprende fallando. Es muy buen aprender buenas prácticas, porque aprender para no fallar en los cursos que a ver, cuando a toma de decisiones, obviamente no podemos hacer una asamblea para decidir el modelo de la construcción. Es decir, aquí hay que delegar responsabilidades y hay un poco de delegación. Hay que delegar y dotar de mayor autonomía a las personas que se siga, digamos, el sentido común. Y aquí decimos, ¿y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar? ¿Cuáles son las decisiones importantes y estratégicas? Definir eso es muy difícil, ¿vale? Aquí puede que te va a hacer que te diga, y una cosa, llegó tu partido de cada uno. Uno tiene que ver más o menos, oye, yo estoy definiendo. Ahora bien, a posteriori la asamblea se puede decir, oye, eso que me dice, no se va a generar conflicto de los la asamblea si tiene alguien oye, que se ha decidido no sé qué, y eso es muy importante. Y vamos aprendiendo y vamos creando eso lo vamos creando equivocando. No previamente haciendo una frase magnífica que defina qué es estratégico y no. Eso es va a ser el camino. El camino es que cada uno vea que puede decir y que no. Y la autogestión. El capitalismo. La autogestión es importante de las cosas correo, tenemos el Telegram, y aportando ahí la idea. Es que en vez de someter todo aquí en una asamblea, un poco de oposición, hacemos a un común, estamos informando para que oye, yo estoy en esto y ya está. Cuando uno sepa lo que está haciendo, que algunos lo digan, oye, cuidado con eso. Es una cosa que vamos a quedar al principio. No me digas que quiero. Al final hemos llegado a eso, porque es lo natural, es que es lo que vamos a llegar. Ahora bien, cuando de verdad haya decisiones estratégicas y las de pleno, que sean cosas como estratégicas, porque es lo que más visibiliza, como ahí, en general es todo. Siempre que la legislación no quita que no haya un consejo asesor, el grupo de coordinación que siga muchas cosas por este principio del pero bueno, hay cosas que por licitación puede ser capital o otras que no, porque eso de decir, como se ha dicho en el texto, no, esta cosa que la decida coordinación, pero la asamblea eso son abiertas a los estudiantes. A ver, no es lo mismo que la asamblea está, que lo que sería llamarlo de otra manera, si es algo de una imagen, que no sea. Comentar la oposición, comentar la confianza, preguntar por cómo va a ser y poder establecer una medida de fiscalización. Porque cada 3 meses hacemos un fin de semana unas jornadas de fiscalización de todo lo que podría parecer malo,
Que no somos los digamos, a personas que funcionan que visiten un poco para cómo se llama. Ojalá no pues yo sí veo, tengo mucho trabajo que hacer, trabajo caro, a ver qué decir, de la base, y por otro lado, están mandando la Comisión Nacional de la Comunicación, y se proponía una figura que era contratado de trabajo de comunicación, una labor diaria, y yo reivindicaba, y si no, en los momentos, la figura de secretaria la labor de la más importante, porque dice que además no sé si las dos figuras se podían cumplir, pero esa labor que es una labor penosa administrativa, como una labor muy cabrona, no la hace siempre el mismo, sino que esa figura que al final es de referencia, es el que nos llama a decir que no tenemos. Esa figura es fundamental y esa hay que pagar. La primera vez que tenemos que ir a acabar. Y yo creo que pudiera ser la misma persona que motiva más. A ver, para no enredarme, me digo cosas. Estoy de acuerdo con eso de más autonomía para Porque te quiero cariño. Coordinación. Y por esa coordinación no solo con quien se establece ahí que es el referente, sino coordinación de otros referentes y una estructura más abierta, Todos juntos, básicamente. Claro, la propuesta de esa era para no saturar. Claro, ahora vamos a ver todo. La extraordinaria mensual y se prende, que puede haber un poco. Pues, las asambleas ordinarias, Espera un par de amigos que vayan a presentar nada, que no verás si van a poder. Digo, para. ¿Por qué les acabaron? Estamos aquí. Pero como saturado de asamblea, porque se convocan. No, pero es que no importa. Y todos los la hora que se cae una cosa poco para que todos sepan. el problema es tiene un matiz que eran referentes de sí mismos. Una área, no, creo que pensamos en de áreas temáticas, pero de áreas están temáticas. activos. No, de áreas temáticas negativas. Área de logística y de legal. ¿Qué pasa? El relato seguiría siendo como grupo, como área ahora, llamaría área, pero sacar la idea de sacar personas, no, sacar personas de
¿Ves cuál es el problema? Hay clientes también que es el tema de la delegación. Pues ahí en caso de crea mucha burocracia, porque esta persona que va a ir de relato a esta asamblea de coordinación, si le va una opinión de grupo, pues primero tiene que hacer una asamblea de relato diciendo ¿qué opina el relato sobre eso? No vamos a estar hablando de opinión personal, no esta persona que está dando opinión de grupo. Entonces, yo creo que es un espacio semillón que puede ir que irá. Yo tenía que una persona de representación del salvo, que en ese momento en la asamblea, claro, que en ese momento en la asamblea se vaya a tratar un tema relacionado con esa parte. Por ejemplo, si hubo algo que no sé qué, que se va a completar ya, que va a ir que entonces que no aparece un grupo de reunir. Hay como representante de relato. Luego como representante de relato, a saber qué opinión hay que hacer, porque yo no sé qué. Primero tenía que preguntar, no puedo como representante de relato. No, a la diferencia era propuesta inicial. Como que claro, el gobierno, por ejemplo, legal es un problema pesado. Agrega porque no se todo legal. Y por ejemplo, de ¿entiendes? Claro, pero eso es un referente para que se te cuenta y no es por nadie que vaya a nada, por eso no me hace que vaya a cambiar. Claro, imagínate, no, claro, y sobre todo para probar, porque si estás entendiendo, da igual, no sé por qué no puedo entender. Ali, Es que si hay un problema con, por ejemplo, una persona que vaya por delante con tema de comunicación, una persona, después va a el tema de tareas de posicionamiento correspondiente de carácter político. Una persona ir aportando que tú de claro, yo digo, pero ¿qué es ¿cómo claro, él decía, ¿cómo me sacaba una noticia tal? ¿Cómo se sacan los tipos ahí? Nosotros estamos con este tipo de noticias contrarias, ¿sabes? y que no, o sea, es que se ve una noticia porque no me llegamos muy viciado. No. Igual a niña que no podemos hacer nada que me paga. Para adentro, para adentro, no nos puede. No nos puedo seguir. Todavía más trabajo porque en fondo es repetitiva. Semanal, ¿qué?
por los correos de ahí por la correspondencia. A ver, a que quiera irse, por escuchar esos vídeos, y piensa que además hay datos No proceso, ni siquiera no que se decide, sino en cómo se decide. Y permiten que más pago no se paga, porque tenemos que hacer de compras. El más si vas a hacer actual, vas a hacer de compras. Eso te preparas, te dejas y 5 horas. Vamos a explicar todo lo que se porque la asamblea extraordinaria no va a hacer. Bueno, a las 6 de la tarde, de política, no acaba agotado. Entonces ya acaba teniendo y claro, y la recepción de cuentas es el más chico, para temas y abres un periodo para que te interpele. Y ahora, a la participación de a semana no, porque si sube semanalmente un seguimiento de todo lo que pasa. Pero piensa que no se va a retrasar el sería una asamblea general. No, una asamblea responsabilidad. Porque así te va a traer que hay que ir. reunión a ver. Hay un grupo de gente que casi es obligado a ir, no obligado a ir, pero sería como una combinación, un grupo de estudiantes, pero si no ves que haya un relevo. ¿Y eso qué serviría? Por ejemplo, en ese día, si no ve Raúl, la propuesta inicial era que iba a coordinar un local, porque no sabes si hay una propuesta. ¿A qué va el estadismo? Si tenemos que irnos, qué campañas están en marcha. ¿Qué charlas se van a llevar a cabo que se puedan vincular igual también con la gente de comunicación que no tenga Claro, pero digo, esta asamblea, con ahí el ocupan y comparten y te cambian de mano. Claro, pero no hay una toma de simplemente por eso, mira, para que no se hagan mal. No son populares. Más operativo, más que decisiones de operativo. Más operativo. Sí, en vez de mandar 18 millones de dólares, me estoy mandando 18 millones de telegramas, y disponen una vez a semana. En realidad no hay tanta información. La información de estamos de más millones de años. Como que se haya visto anterior, por aquí, por aquí, y comparten. Andrés Homero, Miguel Homero, Moncho Homero. Pero no ahí faltamos a vos en su común. Es decir, campaña, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora aquí, mira, tenemos que pasar esta campaña y lo que dices, mira, hay un marco de jugadores por aquí, porque ahora hay un momento de llegar a esto.
o colocar, vamos a comunicación. En fondo é unha cosa en común, claro, do que cada uno está traballando. Pero creo que é o de sempre. Rendición de contas, decisións. É que o tema é, que es facilitamos a la rendición de contas y que es facilitamos a la decisión de verdad. La decisión de verdad es para mí, si somos una asamblea que tiene que ser la rendición de contas non é un debate informal, senón que se ve con el solo a partir de una decisión a posterior de los grupos autogestionados para ver dónde pudieron caer una contradicción con los objetivos. Y no toda la rendición de contas o no toda la rendición tiene que pasar por la asamblea general. Hay cosas que no pasan por otras asambleas. Incluso además, porque si no, ¿qué pasa? ¿Dónde se hace? Si no tenemos una técnico pues no sé cuántos, mañana solo igual. Pero mira, yo no me acuerdo de la no sé exactamente, no siempre el debate de cada una de las cosas. Si una de las cosas puede ser algo normal, pues porque no hay una pregunta concreta, porque no me queda claro. Las avances, un periodo de réplica. Vaya a ver, haya un tempo que se baja, pues el posicionamiento va a ser este. No se va a consultar todo más mundial. Pero sí que Miramos